Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo. Yo personalmente estoy que no quepo en mí de la emoción, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido a todo el mundo de las series turcas y, especialmente, a los fans de Erkencikus. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, la sorpresiva noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé lo que están pensando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Es real? ¿Es una broma? Pues agárrense fuerte porque la información que les voy a dar hoy los va a dejar pegados a la pantalla. Vamos a desglosar todos los detalles, desde lo más reciente hasta lo que sabemos que ha pasado en el pasado. Prepárense para descubrir qué hay detrás de esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo. Pero antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. No se arrepentirán. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. El 17 de julio de 2025, la fecha que quedará grabada en la memoria de muchos fans de Erkencikus, y en general, de los amantes de las telenovelas turcas. Esa fecha fue el día en que la noticia saltó a la luz pública, como un trueno en un cielo despejado. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo suspirar en la pantalla, la pareja que muchos fans soñaban que fuera real, eran noticia. Y no se trataba de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro para una entrevista. ¿Se trataba de algo mucho más inesperado? Bueno, por respeto a la privacidad de las partes, no voy a entrar en detalles que puedan ser sensibles. Pero la noticia, en resumen, fue impactante, inesperada y complicada. Las reacciones de los fans fueron, obviamente, diversas. Desde la sorpresa y el shock, hasta la alegría y el apoyo incondicional a sus ídolos. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y por supuesto con fotos y vídeos de los momentos más icónicos de la serie. Revivir esos momentos, recordar la química innegable entre Can y Demet, fue parte del proceso para muchos. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, primero recordemos que Erkencikus fue un fenómeno. La serie, que se tradujo a infinidad de idiomas, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, fue un éxito rotundo. La química entre ellos, la manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, todo parecía indicar que esa conexión iba más allá de la pantalla. Y claro, los fans, con todo su derecho, empezaron a soñar. Durante y después de la serie, surgieron rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción. Los medios de comunicación y los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Fotos sospechosas, citas supuestas, mensajes encriptados. Todo alimentaba la esperanza de que el amor de Sanem y Can fuera real. Pero, en general, ni Can ni Demet confirmaron nada. Mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, aunque nunca negaron del todo la conexión especial que tenían. Para entender el contexto de la noticia del 17 de julio de 2025, es crucial retroceder en el tiempo y analizar el camino que recorrieron Can Yaman y Demet Özdemir desde el final de Erkencikus. La serie, como ya hemos mencionado, fue un parteaguas en sus carreras. Les abrió las puertas a la fama internacional y les catapultó a ser dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una intensa exposición mediática y, por supuesto, la inevitable curiosidad del público sobre sus vidas privadas. Después del fenómeno Erkencikus, ambos actores tomaron rumbos profesionales distintos, lo cual, en cierto modo, era previsible. Can Yaman, con una creciente popularidad que trascendía las fronteras turcas, decidió explorar nuevas oportunidades en el mercado internacional. Su atractivo físico, su carisma y por supuesto su talento actoral, lo convirtieron en un imán para productoras y directores de cine y televisión de diferentes países. Empezó a recibir ofertas en Italia, donde encontró un público ávido por su trabajo. Allí protagonizó varias series y películas que le permitieron consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actor. El cambio de escenario, el idioma y la cultura representaron un desafío,
pero también una oportunidad para crecer y expandir su horizonte profesional. Las redes sociales se convirtieron en su principal herramienta de comunicación con sus fans, quienes lo seguían de cerca en sus nuevos proyectos y celebraban cada uno de sus éxitos. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía. Su talento, versatilidad y capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de la industria televisiva turca. Protagonizó varias series que, aunque no alcanzaron el mismo nivel de fenómeno que Erkenci, fueron éxitos de audiencia y le permitieron demostrar su evolución como actriz. Demet, a diferencia de Can, optó por permanecer en su país y seguir desarrollando su carrera en el mercado local. Su elección no fue un impedimento para seguir cosechando éxitos y ganándose el cariño del público. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrar su talento y para seguir conectando con sus fans. Su presencia en redes sociales era constante, compartiendo momentos de su vida profesional y personal, y manteniendo una relación cercana con sus seguidores. Durante este periodo, ambos actores mantuvieron una relación cordial, aunque distante. Se sabe que coincidieron en algunos eventos y premiaciones, pero sus caminos profesionales los mantuvieron separados. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de interacción entre ellos y sus fans. Cada publicación, cada comentario, cada like, era analizado con lupa, en busca de señales que pudieran indicar algo más que una simple amistad. La especulación sobre una posible relación entre Can y Demet nunca desapareció por completo. Los fans, con su entusiasmo y su deseo de verlos juntos, no dejaban de revivir los momentos más románticos de Erkenci y de soñar con un reencuentro. Los medios de comunicación, siempre ávidos por las noticias del corazón, alimentaban esta expectativa con artículos y comentarios que especulaban sobre su situación sentimental. En medio de este contexto, hubo momentos de tensión y controversia. Declaraciones que generaron debate, malentendidos que alimentaron rumores y expectativas no cumplidas. Detalles sobre cómo era el día a día en el rodaje de Erkenci, declaraciones sobre cómo cada uno interpretaba su relación. Se habla de diferencias, de malentendidos, de expectativas no cumplidas. Pero, ¿realmente sabemos todo lo que pasó? No. Solo podemos especular, basándonos en la información que se filtra y en las declaraciones públicas. La presión mediática, la exigencia del público y la necesidad de proteger su vida privada fueron factores que sin duda influyeron en la dinámica entre Can y Demet. En un mundo donde la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, es fácil que los actores se sientan abrumados por la exposición y por las expectativas que genera su éxito. Y ahora, volvemos al 17 de julio de 2025. La noticia, el evento. El detonante. Un punto de inflexión. El momento en que se hizo pública la noticia que nos ocupa. Los detalles, ya lo dije, son delicados. Lo importante es entender que, más allá de lo que podamos pensar o suponer, se trata de la vida privada de dos personas. Es fundamental recordar que, aunque los actores compartan su trabajo con el público, su vida personal es sagrada. El respeto a su privacidad debe ser primordial. El morbo y la especulación no deben primar sobre la empatía y la comprensión. La noticia del 17 de julio de 2025, más allá de los detalles específicos, nos invita a reflexionar sobre la relación entre los actores y sus fans, y sobre el impacto de la fama en la vida de las personas. Nos recuerda que detrás de cada personaje, de cada historia de amor que vemos en la pantalla, hay seres humanos con sentimientos, con problemas, con anhelos y con el derecho a ser felices. El mundo del espectáculo a veces es una máquina que exige y que consume. Y a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Los fans, con su cariño y su pasión, pueden llegar a presionar. La prensa, con su afán por las primicias, también puede contribuir a ello. Y al final los actores, las personas, se ven envueltos en un torbellino mediático que puede ser difícil de gestionar. Lo que sí podemos decir, y que es relevante para nosotros como fans, es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales excepcionales. Han demostrado su talento, su dedicación y su compromiso con sus trabajos. Han sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Y pase lo que pase, la magia de Erkenci seguirá viva en nuestros corazones. Los recuerdos de la serie, de la química entre ellos, de las emociones que nos hicieron sentir, no se borrarán. La noticia del 17 de julio de 2025, aunque impactante, no debe eclipsar la trayectoria profesional de Can y Demet.
Ambos actores han construido carreras sólidas y exitosas, y han demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Sus logros y su talento merecen ser reconocidos y celebrados. Así que, ¿qué podemos hacer como fans? Bueno, lo más importante es respetar. Respetar la privacidad de Khan y de Met, respetar sus decisiones. Agradecerles por habernos regalado momentos inolvidables, por haber creado una historia que nos tocó el alma. Y seguir disfrutando de su trabajo o apoyando sus proyectos, con la madurez y la empatía que todo fan debería tener. En este mundo de series turcas donde las emociones están a flor de piel, es fácil perderse en la fantasía. Pero recordemos que al final, son personas. Personas que merecen nuestro respeto y nuestro cariño. La historia de Erkencikus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la ficción y la realidad pueden coexistir, pero no deben ser confundidas. La magia de la serie, la química entre los protagonistas, las emociones que nos hicieron sentir, son valiosas, pero no deben eclipsar la vida privada de las personas involucradas. En última instancia, la noticia del 17 de julio de 2025, por delicada que sea, es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los fans en la vida de sus ídolos. Es una invitación a ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos. Es una oportunidad para demostrar que el cariño y el apoyo pueden coexistir con el respeto a la privacidad y a las decisiones personales. Así que, para resumir, el 17 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la historia de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia nos ha sorprendido a todos, nos ha hecho reflexionar y quizás, nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando. Muchas gracias por ver. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Cómo reaccionaron a la noticia? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Un abrazo enorme.